Paul Carrasco, prefecto de la SUAY. Hoy está con nosotros para conversar con él sobre las repercusiones de la marcha indígena que llegó a Quito el 22 de marzo, Paul, y que, según usted, el gobierno, a raíz de eso, ha venido teniendo represalias personales y también pues profesionales con usted. Buenos días, Paul, y gracias por estar con nosotros. Buenos días y un saludo a la ciudadanía que nos escucha. Mire, efectivamente yo creo que el gobierno no lee bien los acontecimientos. Creo que para todos, para quienes impulsamos los procesos de movilización, sí, y fundamentalmente nosotros en el sur del país, y para quienes recibieron desde el otro lado esas movilizaciones, debería quedar un punto como resultado, el tema del diálogo como elemento fundamental para construir democracia y construir procesos de concertación. Pero resulta que el gobierno termina en una campaña de agresión y además de persecución a la prefectura de la SUAY. Esa sería la repercusión número uno. Uno, la campaña de desprestigio contra usted. Así es. ¿A qué se refiere específicamente? A ver, básicamente primero al hecho de que el gobierno, al no encontrar golpistas en las movilizaciones, buscó candidatos a la presidencia. Le puso a Salvador Quispe, le puso a Lourdes Tibán y claro, le puso a Paul Carrasco con afiches en todo el país regados con una supuesta candidatura. Pero además, lo más grave... ¿Paul Carrasco no será candidato presidencial? Pero no hay ninguna candidatura. Yo creo que nosotros... ¿No hay una candidatura por ahora? ¿Lo está pensando? ¿Puede ser? No, depende de muchos factores y nosotros no hemos planteado ninguna candidatura, no lo hemos pensado en el marco actual y además creemos que es necesario, hay muchos nombres allí, desde la misma coordinadora plurinacional, desde la misma centroizquierda como Paco Moncayo, es decir, creo que en definitiva no es el momento de hablar de eso porque hay que construir una agenda nacional, sí, con todos los sectores, y esto creo que a los ecuatorianos hay que decirlos con toda la frontalidad. Es necesario construir objetivos comunes, independientemente de los colores, porque lo que hay que rescatar es la democracia. Si este momento no es un problema exclusivamente de uno u otro sector o de intereses protagónicos políticos, creo que es importante construir una agenda para salvar la democracia en el país. Eso es lo fundamental. Construir una agenda nacional es la frase de la mayoría de los políticos, jóvenes, viejos, creo yo, llena de buenas intenciones, pero construir una agenda nacional, por lo menos en el Ecuador, ha sido muy difícil. Paul Carrasco está teniendo protagonismo en el ámbito político, en el espacio, para muchos, de oposición. Cuando habla entonces de agenda nacional, ¿por qué no ahora, sin necesidad de llegar a ser candidato presidencial, plantearle al gobierno una agenda o puntos que Paul Carrasco cree que necesita el país de manera urgente? Pero por supuesto, y lo hemos hecho varias veces. En el mismo tema minero hicimos una propuesta y jamás siquiera se revisó. Es decir, el problema del gobierno es que entiende la democracia como el hecho de que le dieron el voto y por lo tanto son el presidente y un grupo de gestores quienes toman las decisiones y por lo tanto no dialogan con nadie. Sobre el tema minero, incluso una ministra dijo que usted tenía un doble discurso, más o menos así, no recuerdo textualmente, porque usted inicia su carrera en administración pública con el apoyo de Alianza País, que hay algunos documentos que dejan ver que usted sí tuvo la iniciativa de instaurar un negocio minero público-privado mixto en la zona y que por eso el gobierno hoy, dice ella, se sorprende que usted esté en oposición a la actividad minera. La ministra que dijo eso ni siquiera conoce la propuesta. Primero, no era un negocio privado. Sí, la propuesta era la siguiente: que cualquier minera, antes de instalarse, ponga un fondo de garantía ambiental, es decir, que se valoren los daños y que si va a costar 500 millones el daño a la naturaleza en 20 años, que ponga ese fondo de garantía ambiental antes de utilizarlo. Segundo, que se desarrolle una propuesta de generación de empleo, no desde el centralismo, porque ya el centralismo, sí, los administradores del país están queriendo tomarse los fondos de la minería. No, nosotros decíamos que eso se genere empleo a través de una corporación provincial. Mire, yo no soy ni antiminero ni prominero. Utilizamos el sentido común. Si no hay transparencia, y en el caso de la ciudad de Cuenca, en Quimsacocha, escondieron informes del gobierno nacional a través de la empresa municipal de agua potable y alcantarillado, en donde se dice que en esa zona no puede haber minería porque se afecta la cantidad de agua, yo utilizo el sentido común. Si ellos tienen ese informe,
¿Quién escondió el informe? La empresa municipal de agua potable y alcantarillado. En el año 2010 hicieron un informe técnico en donde se dice que se va a afectar, en noviembre del 2010, en donde se dice que se va a afectar las fuentes de agua. En ese marco nosotros creemos entonces que es necesario abrir un gran diálogo nacional sobre el tema minero, sobre el tema de seguridad y sobre el tema de empleo, que son elementos que la gente plantea, pero sobre todo cómo salvar y cómo construir democracia. Y aquí hay que hacer un llamado a todos los sectores sociales. Una de las cosas que usted tiene anotada como represalia es que fue removido del cargo el presidente del directorio de la empresa eléctrica regional Centro Sur. Mire, no solo eso. Normalmente el presidente de la empresa eléctrica regional Centro Sur ha sido el prefecto de la provincia, históricamente. Pero no solo eso. Nos acaban de levantar un sistema de peaje solidario, porque nosotros no tenemos un sistema concesionado a la empresa privada, sino un sistema delegado administrado por empresa pública. Nos acaban de indicar que se van a levantar las propiedades en donde se trabajan, van a retirar el Estado Central, en donde funciona Agroazuay. Nosotros tenemos un modelo de economía mixta, que es muy largo explicar, pero el tema del modelo de gestión vial, que no solo habla de arreglar la vía, sino de mantenerlo a largo plazo dando trabajo a microempresas comunitarias. Entonces eso acaban de levantarnos. ¿Y eso tiene como efecto qué? ¿Como consecuencia qué? ¿Tanto desempleo? Gente, 100 desempleados, compañías de seguros, vías que este fin de semana, la misma vía en donde levantaron uno de los sistemas, acaba de derrumbarse porque no existe, acaba de haber un deslave, porque no existe mantenimiento. Es decir, cuando usted habla de que se lo quitaron, cuando usted habla de que se lo quitaron, entiendo yo que hay un oficio de la ministra de Obras Públicas. La ministra de Obras Públicas, las Emplades. ¿Usted lo tiene? Sí, no lo tengo aquí, lo publicamos ayer en el Universo. Sí, nosotros tenemos todos los procesos. ¿Y cuál fue la motivación por la cual la ministra, como todo funcionario público, debe tener antes de tomar una decisión? Ellos indican que efectivamente no ha existido el cumplimiento en el tema de la delegación vial. Nosotros creemos que eso no es correcto porque hay todo un procedimiento en ese marco que tiene que cumplirse. No se cumplió. Si no existe ese procedimiento, por lo menos tenían que avisarnos las inconformidades y no se ha dado. Eso pasa lo mismo pasa con el tema de créditos en el Banco del Estado, donde ya más de un año no se nos comunica cuál es nuestra capacidad de crédito. Pero esto, mire, esto está sucediendo en el país, persecución, ¿sí? Esto es lo que está sucediendo no solo con Paul Carrasco en la provincia de la Azuay. Esto sucede con muchachos que a lo mejor supuestamente les encontraron haciendo terrorismo. Esto sucede con dirigentes indígenas. Esto sucede con todo aquel que se atreve a expresar una voz distinta. Y se pone en riesgo el proceso de democracia en este país. Se quita la calificación como autoridad ambiental de aplicación responsable, pese a que se ha cumplido, según usted, todas las exigencias del Ministerio de Medio Ambiente. Nosotros pedimos unos informes hace algún tiempo a las empresas mineras. Una de ellas no nos presentó. Estábamos en proceso de recolección de la información, ¿sí? Para también presentarnos y volver a ser acreditados como autoridad de aplicación, autoridad ambiental de aplicación responsable. ¿Qué sucedió? Pedimos la información, los impactos de evaluación ambiental a las mineras, y a los pocos días de eso nos retiraron la certificación del Ministerio de Medio Ambiente. La ministra de Ambiente dijo aquí, especialmente en una zona específica que estaba causando muchísimo daño, nosotros les presentamos informes que estaba causando muchísimo daño la actividad minera. Y una de las cosas que dijo fue que ella no tenía en ese momento la autoridad ambiental para las concesiones de las mineras. Sin embargo, bueno, ya luego aceptó que de aquí en adelante tiene que tomar una decisión. Hay una cantidad de daños ambientales en la provincia y no hay alguna fuerza suficiente para detener estas empresas. Claro, ¿Por qué no lo hizo usted antes, cuando tenía la autoridad? Nosotros venimos en esto ya alrededor de 3 años. El tema es que más allá de los impactos ambientales, sí, nosotros lo que planteamos es un proceso de concertación colectiva y de construcción colectiva. El gobierno dice que necesita, por ejemplo, el mensaje del presidente: Cuenca quiere tranvía, sí, haga minería.
nosotros decimos ni tranvía, sí, ni minería a cambio de poner en riesgo, sí, el agua de la provincia. Y entonces lo que deberíamos tener es un proceso claro de concertación con todos los actores, de transparencia de la información y sobre eso de discutir cuál es el ordenamiento territorial de una provincia y saber en dónde se puede hacer minería y en dónde no. En este caso, sí, en este proyecto nacen las fuentes de agua. Miren, ciudadanos y ciudadanas, y María Josefa, no es que nosotros nos opongamos a la actividad minera o a cualquier tipo de actividad porque simplemente se nos ocurrió. Lo que nosotros decimos es que en un país democrático, sí, los territorios, sí, las provincias, las ciudades, somos parte de ese país, pues, y por lo tanto lo único que solicitamos es ser parte de la toma de decisiones. Ese es el país democrático y ahí no van colores. Aquí en Guayaquil, por ejemplo, es necesario sentarse con Guayaquil y discutir cuáles son las líneas estratégicas. Sí, en Manabí, ¿qué es lo que está sucediendo en Manabí? ¿Cuáles son sus problemas fundamentales? Sí, el tema de riesgos. Vamos por esa línea estratégica, es decir, necesitamos un Estado nacional que piense democráticamente, sí, desde los territorios y no desde arriba, que nos impongan qué hacer, sino que desde abajo construya participativamente y no con los actores políticos, sino con la sociedad misma, cuáles son los proyectos viables y cuáles no. Y en el caso del sur del país, nos están imponiendo a la fuerza la minería, sí, sin concertar una propuesta con toda la población. Usted inició su carrera política y en especial la administración pública de los últimos años con el apoyo de Alianza País. No, no es así. Yo quisiera indicar, yo vengo siendo prefecto desde el año 2004. Yo gané en una coalición con la Izquierda Democrática y el Partido Socialista. Sí, yo formé un movimiento que formamos con varios compañeros, el Movimiento Encuentro Democrático, cuyo lema era Socialismo en Democracia. Y fuimos en alianza con el Movimiento de Correa en un número que era 3576, ¿sí?, con el apoyo de la 18 y de la 15, es decir, una gran alianza de la centro y de la izquierda de la provincia. Así ¿Y por qué para Paul Carrasco esa alianza se rompe? Y con esto cerramos la entrevista. Se rompe fundamentalmente porque el entendimiento de la democracia del presidente es que yo hago todo y yo decido todo, el resto no opina, no piensa y no expresa lo que dice. Gracias a Paul Carrasco por estar con nosotros esta mañana, prefecto de la SUAY.